Hola, hoy vamos a estudiar desde la página 34 de esta versión del libro, que es la tercera. Bueno, y si no, nos ubicamos siempre en el subtema tiempo de interés simple. Vamos a trabajar el tiempo de interés simple, la tasa de interés simple para encontrarla y también ecuaciones de valores equivalentes. Entonces, esto pues bueno, recordemos que hasta el momento nosotros ya sabemos, ya reconocemos cuáles son las fórmulas de interés simple. Hasta ese momento ya sabemos manipular tasa para convertir tasa a tiempo, extraer datos, calcular monto y calcular valor actual. Bueno, pero igual vamos a recordar un poco sobre las fórmulas, ¿verdad? Sabemos nosotros que la fórmula de monto es capital, factor de uno más la tasa de interés elevado a la n. Perdón, esta es interés simple. Uno más tasa de interés por tiempo. eh, y bueno, de aquí se derivan las otras fórmulas. En este caso, la fórmula de la tasa de interés, al despejarla, es monto sobre capital menos uno sobre el tiempo. Y esta fórmula pues se deriva de un despeje de aquí. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se duplica una inversión con una tasa del 18% anual simple? Recordemos que en la lógica de estas fórmulas son cuatro variables involucradas y si nosotros necesitamos una de ellas, pues debemos conocer las otras tres. En este caso, la pregunta es ¿en cuánto tiempo? Desde luego, lo que estamos buscando es tiempo. Entonces necesitamos las otras cuatro variables. Si revisamos el enunciado, nos habla de en cuánto tiempo se duplica. No nos habla ni del capital ni del monto. Y lo que sí nos da es que la tasa de interés es 0.18% anual simple. Nos hace falta el monto y el capital. Pero ya nos está dando, ya nos está diciendo que se duplica, por lo tanto nos está dando la relación. Entonces podemos nosotros tomar cualquier capital, voy a tomar uno de $2 y el monto va a ser el doble. Entonces el doble de 2 es 4 y ya tenemos todos los datos. Entonces nos vamos a la fórmula. La tasa de interés se calcula como el monto, que es 4 entre 2 menos 1 sobre el... bueno, que es tiempo que estamos calculando, perdón. Entonces la fórmula es al revés, el tiempo y aquí es la tasa de interés. Entonces aquí es tiempo y aquí es la tasa de interés. Entonces será 0.18. Estas fórmulas son hermanas, de hecho la que había escrito es correcta. Entonces ya simplemente hacemos esta operación y aquí sí, los resultados me los voy a traer, voy a hacer copia. Esto es 5.555556. 5.55555556. Y estos serían años. ¿Cómo sabemos que son años? Porque la tasa es anual y esta tasa anual es la que nos indica que este resultado van a ser años. Ahora, esto así como lo tenemos, no podemos trabajarlo porque, bueno, ese lenguaje, ese tiempo sí es correcto, pero entre seres humanos no nos comunicamos así, no decimos, tu dinero se va a duplicar en 5.55 y fichas año, ¿verdad? No, decimos plazos, unidades de tiempo en las que estemos más familiarizados. Entonces aquí vamos a identificar que son 5 años completos. Entonces todo lo demás es parte de un año. Entonces vamos a tomar ese 0.55, o sea, la parte decimal, 55, 55, 6. Y estos son años, pero lo vamos a multiplicar por 12 para pasarlo a meses. Y ese resultado em, da 6.666672. Eso sería meses. Son meses porque nosotros aquí lo multiplicamos por 12. De aquí nos salen los meses. Creo que voy a cambiarle color para que no nos vayamos a confundir que es del mismo análisis del verde. De aquí sale el meses. Ahora
ya tenemos también que son 6 meses. 5 años con 6 meses, pero también sobraron una fracción de un mes, que es 0.66, 66, 72. Este se multiplica por 30. Al multiplicar por 30, vamos a obtener 20.30 y un 16. 20.123 y 16. Esto van a ser días. ¿Y por qué van a ser días? Van a ser días porque hemos multiplicado por 30 días que tiene un mes. Y con eso nosotros ahora obtenemos, bueno, que esto lo podemos aproximar. Si tiene quizás 3 decimales, ya podemos aproximarlo hacia abajo, pero es el único caso. Si nos hubiera dado menos de 3 decimales, por ejemplo 20.016, entonces ya no hubiéramos podido aproximarlo hacia abajo, sino que hubiéramos tenido que aproximarlo hacia arriba. En este caso, estos son 20 días. Entonces, la respuesta en este caso sería que el plazo es 5 años, 6 meses y 20 días. Recordemos los 5 años, 6 meses, 20 días. Entonces siempre que calculemos el tiempo debemos escribirlo desglosarlo hasta la unidad más pequeña del tiempo, que es día. Ahora, ¿por qué hasta días? ¿Por qué no lo seguimos multiplicando por 24 horas, luego por 60 minutos, etcétera? Esto es porque los intereses se cobran por la unidad de medida del tiempo menor, que es días. Es decir, usted le tocaba pagar un préstamo, por ejemplo, una fecha el 30 de un mes, 30 de abril, digamos, y llega el 1 de mayo y usted no lo ha pagado. Entonces, ya porque pasó de medianoche e ingresó a la 1 de la madrugada, aunque sea minutos, usted ya se pasó al siguiente día y usted va a tener que pagar intereses por un mes adicional. Por eso es que siempre se redondea hacia arriba. Vamos a revisar si tenemos otro ejemplo. Tenemos este ejemplo 1.15. En este lo que nos pregunta es en cuánto tiempo crece 30%, un capital que se invierte con el 6% de interés anual simple. Bueno, veamos. Tenemos por acá bueno, siempre identifiquemos que son las 4 variables: monto, capital, tasa de interés y tiempo. Y nuevamente la misma lógica, siempre pues vamos a identificar que nos pide, nos pregunta en cuánto tiempo, entonces este es el que desconocemos. Deberíamos conocer monto, capital y tasa de interés. La tasa de interés ya nos dice que es 0.06, esta también es anual. Y el capital y el monto no nos dice nada, pero nos da la relación. ¿En cuánto tiempo crece un 30% un capital? En la solución del libro aparece, igual que el ejemplo anterior, desarrollada de forma general. Uno agrega un capital, es C, ¿verdad? No le agregamos un valor. Pero funciona igual cuando le agregamos valores. Entonces, por eso doy esa opción. Por ejemplo, podemos darnos un capital de $1. Y si el capital es $1, entonces el monto va a ser ese capital más los intereses. Pero el capital es $1. Y el interés, como va a crecer un 30%, va a ser el 30%, o sea, 30 centavos del dólar. Y esto queda 1.30. Entonces el monto va a ser 1.30. Y luego con eso nos vamos a la fórmula. El tiempo era monto sobre capital menos 1 sobre la tasa de interés. Entonces nos quedará el monto, que es 1.30, entre 1 menos 1 sobre 0.06. Y aquí un poco de trabajo de calculadora, que siempre recomiendo que ustedes vayan haciendo todos los cálculos, ¿verdad? Y esto da 5, exactamente 5.
¿Y cómo sabemos qué unidad de medida de tiempo es? Como la tasa es anual, por ese motivo esta respuesta va a ser en años. Entonces, pues el tiempo es que crecería en 5 años. Tenemos un par de ejemplos más. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo se acumularían $3,000 si se depositan hoy 2.500 en una cooperativa que paga 0.5% mensual simple? La misma lógica, monto, capital, tasa de interés y tiempo. ¿Qué conocemos? ¿O qué nos pide? Nos pide tiempo y nos dice que se van a acumular 3.000 y se depositaron 2.500. Y la tasa de interés es 0.005 y esta tasa es mensual. Entonces, podemos trabajarla así. La tasa podríamos convertirla a anual si ustedes gustan y luego hacemos toda la conversión, ¿verdad? En este caso aquí en el material se dejó la tasa mensual y bueno, lo vamos a seguir de la misma forma porque ya la tenemos así, no nos costaría nada y así diversificamos un poco porque las dos que hemos trabajado son anuales. Recordemos la fórmula que es que el tiempo es monto sobre capital menos 1 dividido entre la tasa de interés. Entonces nos quedará 3.000 entre 2.500 menos 1 dividido entre 0.005. Y esto, bueno, recuerden, pausen y ustedes hacen los cálculos, ¿verdad? En cada video. Esto da 40. Esto da 40. Bueno, y son 40 años, no, ¿verdad? Como la tasa está en meses, significa que estos son meses. Pero tampoco vamos a dejar la respuesta así porque 40 meses no es tan complicado de entender, pero hay maneras más sencillas. A ver, en 12 meses hace un año, entonces 40 entre 12. Si revisamos la tabla del 12, 12 por 1, 12, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36. 40 menos 36, 4. Ah, significa que son 3 años, los 3 años y 4 meses. Y si no, también lo podríamos hacer mental, ¿verdad? En un año 12 meses, en 2 años 24 meses, en 3 años 33 meses. ¿Cuánto falta para 40? 4 meses. Y ya tenemos pues precisamente calculado y expresado de la forma que debe ser el tiempo. Y bueno, aquí tienen ejercicios para practicar. Tenemos ejercicios de práctica 5. Tenemos varios ejercicios. Recuerden que comprender los ejemplos de un video o del libro no nos hace ya expertos en el tema. Lo que nos hace expertos es la experiencia y la experiencia la ganamos haciendo ejercicio, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora tasas de interés. Vámonos directo al ejemplo y vamos a ubicar por acá la captura. ¿Con qué tasa de interés simple se realizó una operación crediticia que se liquidó con un pago a los 8 meses con 4.350, considerando que el crédito fue por la cantidad de 4.000? La misma lógica de siempre, monto, capital, tasa de interés, tiempo. Una nos la pide, las otras tres la debemos de conocer. La pregunta es con qué tasa de interés esa nos está pidiendo. Se liquidó con un pago de 4.350 cuando lo que se había invertido o el crédito fue de $4.000. Y el tiempo son 8 meses. Bueno, pues hoy sí voy a escribir la primera fórmula que escribí al inicio del video y que la había confundido con la de la T. En este caso la tasa de interés es monto sobre capital menos 1 dividido entre el tiempo. Entonces,
Ya podemos sustituir y esto será el monto, que son los 4.350, dividido entre el capital, que son los 4.000, menos 1 sobre el tiempo, que es 8. Vamos a hacer el cálculo y esto es 0.0109. 0.0109. Como el tiempo lo ingresamos en meses, significa que esta tasa es mensual. Pero siempre, para poder presentar la respuesta, siempre la vamos a convertir a una tasa anual, ¿verdad? Eso sería multiplicarla por 12. Entonces ya al multiplicarla por 12, esto es 0.01308. 0.1308, ¿no? 1308. Esta tasa es anual y nosotros ya la respuesta la representamos como de forma porcentual, que sería 13.08% anual. Y listo. Tenemos otra más. Una empresa compra 6 motocicletas con precio unitario de 1.399. Paga una prima del 40% y acuerda pagar el resto un semestre después, más $1.000 en concepto de rédito. Rédito, recordemos, es un sinónimo de interés. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la tasa de interés simple aplicada en la operación? Ok. Bueno, vamos a sacar los datos, ¿verdad? Nosotros siempre necesitamos monto, capital, tasa de interés y tiempo. La pregunta aquí es, ¿cuál es la tasa de interés? Esto es lo que estamos buscando. A ver si conocemos lo demás. El monto no nos lo establece de forma clara, el capital tampoco. Y el tiempo nos dice un semestre después. Aquí podemos decidir si escribimos un semestre y la respuesta nos va a salir en semestre, o de una vez la escribimos con una unidad de medida más simplificada. Por ejemplo, de una vez podríamos decir un semestre es medio año, ¿verdad? Entonces 0.5 años. Podemos sacar la conversión de una vez. Entonces nos vamos a dedicar ahora a entender qué es eso del monto y el capital, ¿verdad? Ok, compró 6 motocicletas al precio unitario de 1.399. Significa que la compra total fue de 6 motocicletas por 1.399, ¿verdad? 6 por 1.399, esto da 8.394. Esto es la compra total. Pero él pagó una prima. La prima fue del 40%. Esto significa cuando usted paga una prima es algo que usted ya lo pagó, o sea, no lo debe. Entonces, si ya pagó el 40%, significa que la deuda y lo que quedó debiendo fue el 60%, ¿verdad? Si pagó el 40%, quedó debiendo el 60%. Ah, esa 660%, que es la deuda, eso es el capital, porque es la cantidad sobre la que se van a pagar intereses. Entonces significa que el capital va a ser el 60% de toda la compra. Y la compra es 8.394. Por lo tanto, nos va a quedar eso como 0.60 por 8.394. Esto es 5.036.40. Entonces, voy a revisar los cálculos aquí porque se me pudo haber escapado algo. No, sí está bien, 5.036.40. Sobre todo en las cuentas, ¿verdad? Que alguna operación o algo. Entonces el capital son 5.036.40. Luego, para el monto nos dice que acuerda pagar el resto, o sea, lo que quedó debiendo, los 5.036, más $1.000 de interés. Por lo tanto, el monto va a ser 6.036.40.
Le sumamos los $1000. Ahora nos vamos a regresar para la fórmula. Bueno, creo que esta parte la voy a hacer, no la voy a eliminar, pero la voy a dejar más pequeña. Para que quede por ahí el apunte. Y ahora vamos a hacer ya la operación. La tasa de interés, monto sobre capital menos 1 sobre tiempo. Entonces aquí será el monto 6036.40 entre 5036.40 menos 1 sobre el tiempo, que es 0.5. Aquí recuerden, siempre pausen y hagan ustedes el cálculo, ¿verdad? Yo lo vengo a copiar. ¿Qué ejemplo les estoy dando? Esto nos da, bueno, aquí como nosotros lo ingresamos de un solo anual, a nosotros nos va a dar 0.3972. 0.3972. Y estos son años. Este detalle siempre lo recalco porque así nos aclara de dónde sale la unidad de medida de la respuesta, ¿verdad? Entonces tenemos esto, no, esas son tasas de interés, este es anual, ¿verdad? Anual. Sí, pero es la unidad de medida es la que nos trajimos. Ahora, esto es 39.72% anual. Vamos a hacer captura del siguiente. Bueno, en este ejemplo 1.19, la persona compra un vehículo en subasta en aduana. Lo compra por 3.200, invierte 1.600 en reparación, gastos anuales y términos generales. Tarda 11 meses en venderlo por la cantidad de 8.000. La pregunta es qué tasa de interés rindió su inversión. En todos los casos, si se fijan, ¿por qué no empiezo de una vez escribiendo las 4 variables? Porque siempre debemos leer el problema, porque no necesariamente todos los problemas es de aplicar las cuatro variables y hay una fórmula despejada. En ocasiones hay que analizar más, ¿verdad? Aquí sí identificamos que nos está pidiendo tasa de interés, por lo tanto, monto, capital, tasa de interés y el tiempo. Debemos conocer 3. Nos pregunta tasa de interés, ya debemos conocer las otras. Compró el vehículo por 3.200. Invirtió 1.600 en reparación, gastos aduanales y trámites. Y tarda 11 meses en venderlo en 1.800. Entonces, ¿cuál es la cantidad que estamos sometiendo a inversión? Sería todo lo que invirtió, ¿verdad? Serían los 3.200 que le costó el vehículo. El capital son unos 3.200 que le costó el vehículo, más lo que invirtió en reparación y otros gastos. 3.200 más 1.600, esto hace 4.800. Y este lo vendió en $8.000. Y el tiempo fue de 11 meses. Entonces ya podemos aplicar la fórmula. Tasa de interés, monto sobre capital menos 1 sobre tiempo. 8.000 entre 4.800 menos 1 sobre 11. Me voy a traer la copia de la respuesta siempre. 0.0606. 0.0606 y esto es mensual. Mensual porque esta es mensual. Entonces esto tendríamos que multiplicarlo por 12 para obtener la tasa anual, ¿verdad? Que la tasa anual ya es 0.7272 o que es lo mismo 72.72% anual. Y tenemos completo el ejemplo. Bueno, ya estos últimos sí se los voy a dejar que los revisen ustedes.
Y llegamos a los ejercicios de práctica 6, que aquí tenemos siempre preguntas que son como para afianzar si hemos comprendido los conceptos y si los hemos leído todos. Y luego siempre tenemos ejercicios suficientes para practicar. Esta tabla que aparece aquí es bastante importante para practicar como el resumen de todo. Porque si observan por renglón, ya nos da capital, monto, plazo, falta la tasa de interés. En el segundo, nos da monto, plazo y tasa de interés, hay que calcular capital. Entonces es como para practicar el cálculo de las 4 variables antes de llegar aquí. Entonces yo aquí sí recomiendo que me practiquen bien monto y valor actual si no lo han hecho antes de abordar la ecuación de valores equivalentes. Vamos a empezar con este primer ejemplo. La pregunta es: ¿cuánto deberá invertirse hoy al 5.8% de interés para disponer de $5.000 en 6 meses, de 10.000 en un año y de 12.000 en 18 meses? Bueno, veamos que el problema es cuánto deberá invertirse. O sea, nos está pidiendo un capital, ¿verdad? Pero para disponer no de un monto, sino que de 3 montos en diferentes puntos del tiempo y de valores distintos. Entonces, aquí vamos a empezar a utilizar una herramienta que se llama línea de tiempo, que es una herramienta que yo quiero que se convierta en su mejor amiga porque ayuda mucho a analizar los problemas que son más complejos. Entonces vamos a ubicar un punto. Bueno, en la lectura, ¿cuál es el punto más a la izquierda? ¿Cuánto debe invertirse hoy para disponer de 5.000 en 6 meses, un año y 18 meses? Ese 6 meses, un año y 18 meses es futuro, ¿verdad? Entonces el valor más a la izquierda, más al pasado que está, es hoy. Entonces ahí vamos a situar el hoy. Hoy se va a invertir una cantidad que no sabemos cuánto es. No sabemos cuánto es. Entonces aquí habrá una X que no sabemos cuánto es. Para disponer de 5.000 en 6 meses. Entonces esto va a ser 6 meses. 10.000 en un año, o sea, 12 meses. Aquí van a ser 10.000. Y en 18 meses, va de 6 en 6, ¿verdad? Y va 18 meses. Aquí debe tener 12.000. Entonces, la cantidad X debe ser suficiente para que luego, al incluir los intereses, se generen, la persona puede retirar exactamente estas cantidades en esos plazos. Entonces aquí vamos a analizarlo primero ubicando un punto que le vamos a llamar punto focal. Y ese punto focal lo vamos a situar al menos en esta unidad de interés simple donde esté la variable. Aquí está la X, aquí va la variable, aquí va el punto focal. ¿Y qué pasa si no hay solo una X, sino que hay dos X? Porque hay casos. Entonces lo va a situar en el que está más a la izquierda. Y si el ejercicio ya le dice, mira, tome como punto focal el mes 6, entonces usted lo va a hacer en el mes 6, ¿verdad? Pero si no dice puntualmente dónde está el punto focal, lo vamos a ubicar donde está la variable o la primera a la izquierda. Ahora, ya que lo hemos situado el punto focal, pues lo siguiente es que todas las cantidades ubicadas en una línea de tiempo se deben analizar en un mismo punto en el tiempo. Y ese punto en el tiempo tiene que ser el punto focal. Entonces tenemos que trasladar todas las cantidades para el punto focal. Trasladarlas significa agregarle una flechita. Todas estas cantidades las vamos a traer para el punto focal.
Y ahora sí, si observan, esta ya está en el punto focal. Esta ya la llevamos para el punto focal. Todas están en el punto focal. Entonces, si ya están todas en el punto focal, pues ya podemos sacar la equivalencia. Es decir, puedo decir, la cantidad que vamos a depositar es equivalente a estos 5.000, pero ahora. A estos 10.000, pero ahora. ¿Qué significa eso de ahora? Ahora significa que le estamos descontando los intereses, se los estamos quitando. Por lo tanto, lo que estamos encontrando es el valor actual de esas cantidades. Y eso, si recuerdan, se calculaba con esta fórmula. 1 más la tasa de interés por tiempo. Y entonces aquí es donde se complica un poco, porque ya no vamos a estar sacando los datos, porque aquí tendríamos que sacar datos para este, datos para este y datos para este. Lo vamos a hacer directamente en una ecuación. Entonces, según la fórmula es monto, el monto serían los 5.000 dividido entre el factor de acumulación de interés. Entonces va a ser los 5.000, que es el monto, dividido entre el factor de interés, que será 1 más la tasa de interés, que es, aquí siempre es bueno ubicarla, ¿verdad? 0.058 y esta es anual. Entonces 1 más 0.058 por el tiempo. Ahora, esta tasa es anual y el 5.000 se ha desplazado 6 meses. 6 meses es 0.5 años. Por ese motivo, aquí se va a multiplicar por 0.5. Tenemos la primera. Más. Es más, esta ya la tacho porque ya hicimos ese desplazamiento. Vamos con la segunda. Ahora vamos con los 10.000. También están desplazados hacia la izquierda. Si es hacia la izquierda es capital. Si es hacia la derecha es monto. Apunten eso, ¿verdad? Será 10.000 dividido entre 1 más 0.058 y lo que se ha trasladado desde aquí hasta los 12 meses es un año, ¿verdad? Entonces 1 más, vamos con el siguiente será los 12.000 dividido entre 1 más 0.058 multiplicado por el tiempo. Lo que ha transcurrido son 18 meses, es decir, un año y 6 meses, ¿verdad? Y 6 meses es 0.5, entonces es 1.5. Año y medio es 1.5 años. Y ahora pues aquí yo les invito a que hagan ustedes los cálculos y que comprueben que, pues, que van a dar estas cantidades. 4.859, aquí están desglosadas para que comprueben lo de la calculadora. Pero aquí a mí me interesa el resultado final, que son 25.350.45. Significa que esta persona, depositando exactamente esta cantidad ahora, va a disponer exactamente de estas cantidades en esos plazos. Y esto que tenemos aquí es resolver un ejercicio con ecuación de valores equivalentes. Y esto es bien importante. Esto tiene prácticamente dos etapas igual de importantes. La primera etapa es hacer la línea de tiempo. La línea de tiempo debe de llevar una escala, o lo dice aquí en cada caso, o lo agrega aquí. ¿Sí? Deja solo el 18, tacha la palabra meses y deja meses aquí para que se entienda que todo está en la misma escala. Lo otro, siempre debe haber un punto focal claro y además absolutamente todas las cantidades deben converger hacia el punto focal. Además que siempre es importante agregarle a donde está el flujo cuál es la tasa de interés de ese flujo. ¿Por qué? Este es un ejemplo en el que solo hay una tasa de interés, pero usualmente cada operación lleva su propia tasa de interés, entonces se hace un poco más complejo y debe llevarlo todo por completo. Ahora, una vez hecha la línea de tiempo, debe estar terminada. Usted luego no puede pasar a una siguiente etapa si no está terminada la línea de tiempo. Luego se plantea la ecuación de valores equivalentes. Y esta es la siguiente etapa. Planteamiento y luego vienen los cálculos. Vamos a resolver otro ejemplo.
Veamos este 1.23. Voy a resaltar en esta ocasión por partes, ¿verdad? Entonces veamos, una empresa firma un pagaré por 15.000 a 120 días a 20%. 2 meses después contrae otra deuda por $12.000 para 90 días más intereses calculados al 18%. Si ustedes observan, la transacción en amarilla es una operación de deuda. Esta que he marcado en verde es otra. Vamos a cambiar color. 2 meses después de la fecha que contrajo la última deuda, acuerda con el acreedor un pago de 10.000 en ese momento. Esto es otra operación, solo que es una operación de pago. Y es un pago distinto a los compromisos que tenía en un momento distinto. Por lo tanto, es una tercera. Si fuera que pagó los 15.000 a los 120 días en el plazo establecido, entonces estuviéramos dentro de la misma operación. Pero aquí no, ¿verdad? Es un pago en un periodo diferente por cantidades diferentes a las acordadas. Entonces, esta es otra operación. Y todavía hay una cuarta, porque saldar el resto 6 meses después con estos otros intereses, eso es otra operación más. Entonces tenemos 4 operaciones, 2 que son de deuda y 2 que son de pago. Le llamo así deuda y pago para diferenciarlo, pero en realidad las de deuda son las operaciones en las que describen compromisos o acuerdos de deuda y ahí están los términos del contrato. Porque cuando usted va a pagar, dice usted, ah, no, pero yo pago una deuda. Sí, pero lo que sucede es que en esa ocasión, eh, bueno, o el contexto de estos problemas es cuando no se cumplen los contratos según el acuerdo original. Porque aquí el acuerdo original era 15.000 a 120 días, 12.000 a 90 días. Y ya, si usted los pagaba, pues no hay una operación de este tipo compleja, pero en este caso hizo un pago diferente y solicitó un acuerdo. Entonces esto es un renegocio y en los renegocios usualmente incluyen otra tasa de interés, como en este caso, que ya van a ver que esto lo que nos va a generar ese otro flujo que tenemos ahí. Le estoy adelantando aquí. Esta tasa, esta tasa de interés, que es la tasa, si se fijan, no es la tasa ni de la primera deuda, ni es la tasa de la segunda deuda, porque son cosas particulares para los plazos establecidos, sino que es una tasa para el nuevo acuerdo. Significa que esta es una tasa global. Una tasa, le voy a llamar así global, que significa que se está aplicando a todo lo que está sucediendo fuera de los contratos ya establecidos. Entonces, esto también se tiene que analizar con una línea de tiempo. Entonces vamos a ubicar la línea de tiempo y vamos a empezar. Aquí vamos a clasificarla. En la parte superior vamos a escribir las operaciones de deuda y en la parte inferior las de pago. Entonces, empezamos, ¿verdad? La empresa firma un pagaré. Bueno, quizás aquí voy a marcar un poquito más los truquitos como lo hago yo, ¿verdad? Yo siempre leo los plazos. 120 días, múltiplo de 30, entonces puede ser 4 meses, o 3 meses, ¿verdad? No sería 120, sí, 4 meses. Luego aquí habla de meses. Ya tenía 4 meses. Luego aquí habla 90 días. 90 días son 3 meses. Y luego habla de 2 meses. Y luego 6 meses. Si lo que me presenta en días son múltiplos de 30, entonces puedo expresarlos en meses también. Entonces vamos a hacer todo en meses. Y todo lo habla a futuro, ¿verdad? Veamos. Firma un pagaré a 120 días, a futuro, 2 meses después, futuro, para 90 días, futuro, todo lo lleva a futuro. Por lo tanto, el inicio de la operación aquí es cuando contrajo la primera deuda, que son los 15.000, ¿verdad? Pero quizás antes siempre es bueno ubicar la numeración. 0, 1, la escala como
como a ustedes les convenga. Y aquí también debo aclararles, no siempre a la primera queda bien la escala, a veces no alcanza la línea, a veces está muy larga, entonces dejemos que la primera propuesta sea un borrador. Vamos a dejarlo hasta 10. A ver, entonces tenemos 15.000 esos 15.000 son a 120 días a 20%. Esos 15.000 no incluyen intereses todavía. Y 120 días son 4 meses, ¿verdad? 120 días son 4 meses. Entonces significa que este lo va a pagar aquí. Ese flujo hacia la derecha significa le vamos a agregar intereses. Entonces, le vamos a agregar intereses al 20% anual. Ahora, vamos con la siguiente. La verde, 2 meses después contrae otra deuda. Es otra operación de deuda. Entonces dice 2 meses después, nos vamos a situar 0. Un mes después, 2 meses después, nos situamos en el 2. Es de 12.000. Y esta deuda es para 90 días más intereses. 90 días es 1, 2, 3 meses, ¿verdad? Entonces vamos hacia la derecha, hasta acá. Y esto es más intereses calculados al 18% anual. Porque dice más intereses. Nos dice luego que, vamos con la celeste, 2 meses después que la fecha que contrajo la última deuda la contrajo aquí y dice 2 meses después. Entonces nos venimos para acá. Aquí, ¿qué pasó? Acordó pagar 10.000. Es decir, él tenía que pagar 15.000, pero no le alcanzó, pagó solo 10.000. Y además, acordó pagar 10.000 en ese momento y saldar el resto 6 meses después de dicho pago. 6 meses será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, nos salió exacto. Aquí al final va a haber un pago. Ese pago va a saldar toda la deuda. Pero dice que todo ese nuevo acuerdo va con el 30%. Fuera del contrato, ¿verdad? Es decir, él pagó 10.000 aquí y luego de estos 10.000 hay una deuda que quedó, ¿verdad? Entonces él va a pagar todo lo que sean intereses de esta deuda, de aquí hasta aquí, él los va a pagar con el 30%. Y en el otro caso, todo lo que sean intereses de esos 12.000 de aquí para acá, él los va a pagar con el 30%. Pero hasta aquí, hasta esta parte, se debe cumplir este contrato. Entonces, ¿cómo se procede? ¿Cómo se incorpora esa tasa de interés? Bueno, voy a hacer ese flujo con otro color. Primero debemos ubicar el punto focal. El punto focal debe estar donde está la variable. Ahora, todas las cantidades las tenemos que trasladar hasta ahí, menos la X. ¿Por qué? Porque la X ya está ahí, ¿verdad? Este 10.000 hay que llevarlo, todas hay que llevarlo. Pero ¿cómo se llevan? Bueno, vamos a observar el flujo. El 15.000 ya hizo su recorrido hasta acá. Entonces nosotros vamos a completar el recorrido hasta el punto focal. Y este va con el 30%. Observemos, los 15.000 llega hasta el punto focal con un doble salto. Vamos con los 12.000. Los 12.000 llegaron hasta el 5 y de aquí pues tenemos que aplicar otro flujo hacia la derecha también con el 30%. Veamos ahora los 12.000 con un doble salto llega al punto focal. Y finalmente los 10.000 tenemos que trasladarlo hasta el punto focal. Y esta también va con el 30%. ¿Cómo vamos a saber que por lo menos, salvo algún error de otro tipo, digamos, solo la parte de los flujos, cómo sabemos que no nos hemos equivocado? Bueno, ubiquémonos en cada una de las cantidades e intentemos llegar. Si llegamos al punto focal con todas, entonces es muy probable que esté bien la línea de tiempo. Esta es la primera parte. Ahora vamos a plantear la ecuación de valores equivalentes. Voy a copiar la gráfica porque aquí ya no nos cabe y la vamos a pegar acá. Ya no necesitamos nada de lo que teníamos allá, ¿verdad? De las indicaciones.
Ya lo tenemos todo. Toda la información del ejercicio debe quedar plasmada en la línea de tiempo. Ahora vamos a empezar. Vamos a empezar siempre de izquierda a derecha y siempre vamos a empezar por quizás los pagos. Vamos a empezar por los pagos. Entonces, el primer pago que nosotros encontramos de izquierda a derecha, el primero que encontramos es 10.000. Sí, miren, pago significa en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces empezamos a ver de izquierda a derecha y el primero con el que nos encontramos es 10.000. Entonces vamos a escribir ese 10.000. Y 10.000 vamos a ver el sentido de la flecha. La flecha, ¿verdad? Que va hacia la derecha. Que este es un detalle también. Todo flujo debe de llevar flechas. ¿Sí? Todo flujo tiene que llevar la puntita de la flecha. Entonces estos 10.000 vemos que el sentido del flujo va hacia la derecha. Flujo hacia la derecha significa que multiplicamos por el factor de acumulación de intereses porque estamos calculando monto. Entonces 10.000, factor de 1 más la tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? Bueno, aquí es bueno ir marcando. Yo lo voy a marcar. Perdón, estamos en el 10.000. Este es el que estamos haciendo. Este es el que estamos haciendo. Por lo tanto, la tasa que lleva es 0.30. Por eso es importante que cada flujo lleve su tasa. Porque así vamos leyendo el flujo y vamos agregando la tasa correcta. Y además tenemos que observar el tiempo, ¿verdad? Y ese 30%, al igual que las otras tasas, son anuales. Entonces, del 4 ha pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. 6 meses es 0.5 años, ¿verdad? Y ya tenemos la primera cantidad. Pero si seguimos leyendo de izquierda a derecha, ya cubrimos con esta. Si seguimos leyendo de izquierda a derecha, el siguiente pago que aparece es X. Entonces tenemos que agregar más X. Eso tiene que ser equivalente. Ahora vamos a la deuda, porque lo que queremos es saldar la deuda. ¿Y cuándo se salda una deuda? Cuando la deuda es igual a los pagos, ¿verdad? Vamos con la deuda. Entonces nuevamente vamos a leer de izquierda a derecha. Y el primero que nos encontramos son los 15.000. Estos 15.000. Ahora, estos 15.000 tienen primero un flujo que llega hasta el 4. Entonces vamos a agregar los 15.000. Y como lleva un flujo hacia la derecha, se multiplica por 1 más la tasa de interés, 0.20. Y se ha desplazado 1, 2, 3, 4. 4, como la tasa está anual, entonces para que el tiempo esté en años, tenemos que dividir entre 12. Ahora, estos 15.000 ya hicimos este recorrido, pero no termina aquí, falta este recorrido. Entonces tenemos que aplicar la fórmula de este recorrido. ¿Eso qué significa? Que a esto todavía le tenemos que agregar más intereses. Significa multiplicar por el factor de acumulación de interés. 1 más, aquí va con la otra tasa de interés que es 30%. Y del 4 hasta el 6 hay medio año, ¿verdad? Entonces 0.5 años. Ya completamos la de los 10.000. Más porque no hemos terminado. Si seguimos leyendo de izquierda a derecha, ahora nos encontramos con estos 12.000, que eso lo voy a hacer con otro color para no confundirnos. Y estos 12.000, primero hacemos este arco, que será 12.000. Como base a la derecha, multiplicamos 0.18 y solo son 3 meses, ¿verdad? 3 de 12 porque la tasa es anual. Ahora llevamos el recorrido hasta el 5. Nos hace falta este recorrido. Como el flujo es hacia la derecha, también multiplicamos 1 más 0.30 porque ya es la tasa del renegocio por y contamos, ¿verdad? Desde el 5, 1, 2, 3, 4, 5 meses. Entonces será 5 meses de 12. Y bueno, ya tenemos la ecuación de valores equivalentes planteada. Lo que sigue ya es resolverla. Entonces, aquí pues voy a estar copiando los datos, ¿verdad? En el del lado izquierdo, aquí va a dar, bueno, esta parte quizás lo voy a estar sombreando. Voy a utilizar otros colores para que nos queden bien las referencias. Esta parte
da 11.500. En este primero lo vamos a hacer todo, escribir todos los cálculos. Ya en los otros ejemplos, después de que planteemos la ecuación, pues ya les va a quedar a ustedes que revisen el resto del despeje de la fórmula y los cálculos. Más x y la siguiente expresión, esto es, este es celeste, ¿verdad? Lo que está con su color es a lo que corresponde al cálculo. Luego de este cálculo va a surgir 18.400, que es lo que está en rosado. Más, y ahora de este cálculo va a salir el 14.107.50. Y finalmente, pues esto es una ecuación lineal normal básica, ¿verdad? Que lo que hacemos es despejar la x, y al despejar la x, pues hacemos la transposición de los elementos que corresponda y llegamos a 21.007.5. Y así es como llegamos ya al final de este ejemplo. El siguiente es parecido, pero les voy a enviar la explicación con un video complementario, que ya lo tengo listo por ahí, entonces yo se los voy a compartir y luego llegamos ya a los ejercicios de práctica 7, ¿verdad? Que aquí tenemos nuevamente varios ejercicios para que podamos practicar. Tenemos bastantes y luego tenemos un problema integrador que es un poco más complejo, pero que integra los conocimientos de toda la unidad, y llegamos al final de la unidad número 1. Me gustaría que para la próxima clase pues puedan revisar el caso introductorio del reto financiero de Carla antes de que abordamos, bueno, y también las curiosidades, ¿verdad?, correspondientes, antes de que abordemos ya la unidad número 2, que será interés compuesto.